Dios te bendiga, muy buenas noches. Qué gusto podernos conectar, qué gusto es poderte saludarte. Invita a alguien, comparte este momento en el nombre de Jesús. En ese instante, hacer una pausa y decir: Señor, te necesito. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo número 37, versículo número 4. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. ¿Tienes peticiones? ¿Tienes deseos? Es momento de deleitarnos en el nombre de Jesús. Disfruta estar en su presencia. El versículo 5 dice: encomienda al Señor todo lo que haces. Confía que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Nuestra confianza debe estar siempre en nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te quiero agradecer porque estamos reunidos, atentos. Deseamos, Señor, disfrutar, anhelamos, queremos deleitarnos en ti, Jehová de los ejércitos. En este momento levantamos nuestras manos, abrimos nuestra boca, disponemos nuestro corazón para que tú nos toques, nos ministres acciones de gracias que salgan de nuestra vida hacia ti. Nuestro deseo es confiar plenamente en ti. Ayúdanos a hacerlo más y más. En el nombre de Jesús, alistémonos. Es hora de alabar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios aquí en su templo. Gloria a Dios en todo tiempo. Cantaré de su gloria siempre. Cantaré a su nombre gloria siempre. Yo daré y alabaré tu nombre siempre. Yo bendeciré, Señor. Día a día honra y gloria te daré, mi Dios, y por siempre te amaré. Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios aquí en su templo. Gloria a Dios en todo tiempo. Cantaré de su gloria siempre. Cantaré a tu nombre gloria siempre. Yo daré y alabaré y tu nombre siempre. Yo bendeciré, Señor. Día a día honra y gloria te daré, mi Dios, y por siempre te amaré. Cantaré a tu nombre gloria siempre. Yo daré y alabaré y tu nombre siempre. Yo bendeciré, Señor. Día a día honra y gloria te daré, mi Dios, y por siempre te amaré. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Ese es el camino, es la verdad y la vida. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él
Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él es el Rey. Jesús es el camino, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él es el Rey. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él es el Rey. Es admirable, consejero, Padre eterno. Dios fuerte, príncipe de paz. Es el que vive, es el primero y el postrero. El que pronto regresará. Jesús es el camino, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él es el Rey. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el Rey, Él es el Rey. Es admirable, consejero, Padre eterno. Dios fuerte, príncipe de paz. Es el que vive, es el primero y el postrero. El que pronto regresará. Es admirable, consejero, Padre eterno. Dios fuerte, príncipe de paz. Es el que vive, es el primero y el postrero. El que pronto regresará. Eres el Rey de la gloria, el príncipe de paz. Y hoy mi alma le adora por toda su majestad. Los ángeles le alaban, la creación le proclama, los cielos cuentan su gloria, la tierra sus maravillas, y te adoramos, te levantamos, te proclamamos, eres Señor, digno de honra, digno de gloria, eres Jesús. Te adoramos, te levantamos, te proclamamos, eres Señor, digno de honra, digno de gloria, eres Jesús. Eres mi Dios. Eres el Rey de la gloria,
majestad. Los ángeles le alaban, la creación le proclama, los cielos cuentan su gloria, la tierra sus maravillas. Te adoramos, te levantamos, te proclamamos, eres Señor, digno de honra, digno de gloria, eres Jesús. Te adoramos, te levantamos, te proclamamos, eres Señor, digno de honra, digno de gloria, eres Jesús, eres mi Dios. Aleluya, Él es Jesús, Él es mi Dios. Gracias damos al Señor por ese momento en el cual podemos cantarle, agradecer por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y todo lo que va a seguir haciendo. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos los que están acá, les saludamos, sean bienvenidos, pueden tomar sus lugares y usted que también está en casita, les saludamos. Dios te bendiga. Son unas palabras fuertes, bendición, vida en el nombre de Jesús. En esa noche va a estar compartiendo con nosotros la hermana Fabi, así que te invito, alístate, llama a alguien, es momento de llenarnos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y decir, Señor, tu palabra es para mí. La quiero atesorar en mi corazón y ponerla en práctica. Así que tu Biblia, si haces anotaciones, sería muy bueno para luego repasarla o escuchar de nuevo la enseñanza. Es un gustazo, se dice en mi país, estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Bienvenida Fabi, adelante. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta hora, este tiempo. Gracias pastor, gracias hermana Babi por recibirnos en este lugar. Y vamos a abrir la palabra de Dios, no sin antes agradecerle a nuestro Padre que Él está obrando, amén, que Él va a hablarnos. Padre nuestro, gracias en esta tarde. Gracias Dios porque tú estás con nosotros, porque tu misericordia está, Dios, con nosotros, porque tu Santo Espíritu nos alimenta, Dios, porque tu Santo Espíritu nos llena de paz, nos llena de amor, de paz, de sabiduría, Padre, que viene de ti. Y en esta hora queremos, Dios, que seas tú el que hable, que tu palabra sea expuesta, que Señor, tú lleves tú toda la gloria, porque tú eres el único que la merece, Dios. En esta hora abrimos tu palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y vamos a darle entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes 17 y vamos a ver una historia que tiene que ver con compartir y lo que nos viene a nosotros cuando lo hacemos. Amén. Primera de Reyes 17. A partir del 1 y dice así. Esta historia aquí en mi Biblia dice historia del profeta Elías en tiempos de Ahab, y esta habla de el profeta Elías y de una situación que pasó en la tierra, en todo el planeta en ese tiempo. Dice en el 1, el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Ahab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Allí
podrás beber agua del arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Kerit, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó, porque no había llovido en el país. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate allá. Yo he ordenado a una viuda ahí que te dé de comer. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Había una orden por parte de Dios de que, instrucción por parte de Dios, que de la boca de Elías había salido y dijo, no va a llover, no va a caer ni siquiera rocío, entonces va a haber sequía en el mundo. Y así fue, porque cuando Dios manda una instrucción, las cosas suceden tal cual, porque en su palabra hay poder. Y esa indicación era clara, no va a llover hasta que Elías lo dijera. Tenía que ser el mismo Elías el que revirtiera esa indicación, por orden de Dios. No fue que Elías dijera nomás porque a mí se me antojó, no va a llover. No, fue todo por indicación de nuestro Dios, porque Él siempre hacía lo que Dios le pedía. Y entonces llegó el momento en el que ya no hubo ni siquiera para él sustento. En el mismo lugar donde Dios le dijo que fuera, que era en un arroyo, le dijo, ahí todavía va a haber agua y de ahí vas a beber, y va a haber emisarios, va a haber encargados de llevarte de comer. Estos eran unas aves, unos cuervos, que le llevaban por la mañana y le llevaban por la tarde. Él no pasó hambre. Quizás muchas personas del país o de la tierra de esos lugares sí pasaron mucha hambre. Porque cuando hay sequía no hay cosechas, porque cuando hay sequía los animales pues padecen sed y por lo tanto pueden morir, porque cuando hay sequía no podemos ni siquiera lavar los instrumentos con los que cocinamos. Entonces era muy importante y es muy importante todavía en la actualidad el agua. El no tenerla es un gran peligro. Entonces una siguiente indicación le llega al profeta y le dice, ahora muévete de aquí. Aquí ya se acabó. Vamos a movernos a Sarepta. Y dice, allí encontrarás a una mujer que ya se le ordenó que te diera de comer. Elías iba con eso en mente. Elías dice, Dios dijo y Dios cumple. Ahí en ese lugar ya hay sustento para mí. Esta persona ya sabe que yo voy a llegar. Ya sabe que tiene que darme de comer. Esa era la idea, porque hasta ese momento así habían sido siempre las indicaciones. Lo que Dios decía se cumplía. Le dijo, ahí en el arroyo del Kerit va a haber agua, y ahí había agua. Van a venir los cuervos, y venían los cuervos. Por lo tanto, no tendría por qué dudar de la palabra del Señor que le dijo, en Sarepta una mujer te va a dar de comer. No había duda. Pero ¿qué pasó? Nos brincamos un poquito. Vamos a avanzar más bien al 10. Dice, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. Ahí estaba la señora. Dice, aquí es, Dios cumple. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso con un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías volvió a llamarle y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan, porque tengo hambre, porque Dios dijo que tú me vas a dar de comer, y porque yo creo que todo lo que mi Dios dice se cumple. Pero aquí hubo un pequeño detalle. Ella le contestó, ya iba por el agua, pero la detuvieron y se quedó sorprendida, porque no estaba en la misma situación. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Esa no era la historia que Dios le había platicado al profeta. Esa no era. El profeta
llega confiado porque Dios le dijo, una viuda te va a sustentar. Él encontró la viuda, por lo tanto él pidió alimento, tal cual. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? La viuda no estaba en la situación de alimentarlo y la viuda se lo dijo. Pero Elías conoce a su Dios. Y Elías va a demostrarle a esta mujer que Dios es más poderoso que cualquier necesidad, que podemos compartir aún de eso poco que tenemos y Dios se va a encargar, porque la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Entonces, esta ley estaba a punto de conocerla a esta viuda, porque Elías ya la conocía. Dios me dijo que tú me ibas a dar de comer, así es que por favor dame, y Dios se va a encargar del resto. Continuamos, porque la señora ya se quería dejar morir, pero tenía que alimentar a Elías hasta que la tierra volviera a llover. Entonces eso no podía pasar. En el 13 Elías le respondió, no tengas miedo, ve, prepara lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Así. Le dijo, haz como vas a hacer, pero primero a mí. La viuda se debe haber quedado con los ojos abiertos y le dijo, pero que no escuchaste, que solo tengo para un pedazo de pan. ¿Cómo voy a hacer primero? Al decir primero significa que puede haber un segundo y quizás un tercero. Solo tengo para uno. Pero decidió confiar en la palabra de este profeta, porque sabía o reconoció que era profeta del Dios vivo, y que este Dios vivo iba a cumplir esa palabra que le dijo, porque no te hará falta de aquí hasta que vuelva a llover. Y así fue. Esta mujer en su necesidad se animó a compartir de lo que tenía, se animó a cumplir con una indicación, se animó a dar de su necesidad, de su dolor, porque era un dolor saber que después de ese último pedazo de pan se iban a dejar morir. Era un dolor porque iba a llevar a la muerte inclusive a su hijo. Entonces, dentro de su dolor, dentro de ese gran peligro que ella veía pues avecinarse próximamente, ya no había agua, ya no había aceite, ya no había harina. Y si se acabó donde había sustento para Elías, pues obviamente a la viuda por más razón, porque eran 2 bocas que alimentar. Pero Dios había dado una indicación y se iba a cumplir, y así fue. En el 15 la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías, recuerden que lo tenía que alimentar hasta que volviera a llover, ella, su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. Y el 16 se cumple la promesa. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor le había dicho por medio de Elías. Cuando nosotros tenemos necesidad o cuando nosotros estamos cortos en cuanto a la economía o en cuanto al alimento o en cuanto al trabajo o en cuanto a muchísimas situaciones, nos es difícil soltar y dar. Dicen los niños, se me acaba. O voy a comer menos. O no lo sé, el temor que nos dé a cada uno. Pero cuando damos, se activa esta ley poderosa que Dios dijo, si me das, se te dará. Y no se te dará cualquier cosa, medida buena, apretada y remecida. Entonces, si hacemos lo mismo que hizo esta viuda, si aprendemos de esta ley, si aprendemos a compartir aún de nuestra necesidad, aún de nuestro dolor, aún de lo que nos hace falta, vamos a activar esta ley y no va a haber manera de que no se cumpla, porque Dios cumple todas las palabras que salen de su boca, todas sus promesas, y Él dijo que aquel que da, recibirá.
no se va a quedar con nada, al contrario, recibirá. Que aquel que da multiplica, que aquel que diezma, porque también el diezmo es un problemita a veces, porque dicen, ¿cómo si es mío? Yo me lo gané. No, el diezmo es de Dios y eso es protección para lo demás. Que aquel que diezma protege, que aquel que da abundantemente, abundantemente cosecha, que aquel que siembra escasamente, pero cosecha. El dar siempre nos va a traer bendición. El dar siempre nos va a retribuir con un bien. Y pasó con esta viuda, pasó con Elías. Elías dio su vida, toda su vida estaba para el servicio de Dios. Entonces Dios siempre lo bendecía. Elías fue y siguió las indicaciones. Esta mujer estaba en angustia, en necesidad, en tristeza, pero siguió las indicaciones y dio y compartió de eso poquito que tenía, de eso que quizás cuando ya regresó de llevarle el primer pan y volvió, él dijo que iba a haber un segundo, y se encontró con más harina y se encontró con más aceite, y pudo hacer el segundo y el tercero, y pan para todos los días que no hubo lluvia. Gracias a Dios, gloria a Dios. Esto fue lo que sucedió. Esto es lo que nos puede suceder. Dios sabe cómo obra. Pueden las cosas estar fluyendo, pueden caer como el maná, pueden venir a alguien y darte una bendición que tú no te esperabas. Pueden llegar un trabajo que tal vez tú pensabas ya perdido, una promoción, un aumento de salario, que tú pensabas que eso ya no podía existir para ti. No sabemos cómo lo hace Dios, pero Dios lo hace, porque es una ley. Si das, cosechas; si das, recibes. Medida buena, apretada y remecida. ¿Cuál medida? Tú la pones. Mucho, cosechas mucho; poco, cosechas poco. ¿Qué medida queremos para recibir? Apretada, remecida y rebosando. Esa es ya nuestra decisión. Pero creo que todos quisiéramos recibir abundantemente. Amén. Entonces la bendición de compartir para esta viuda funcionó, y funcionó muy bien, porque hasta que llovió hubo comida, y yo creo que cuando llovió pues ya hubo cómo trabajar y ya hubo cómo obtener más comida. Vamos a Juan 6, otro pequeño detalle. 6:1, vamos a comenzar a partir del 1. Dice: después de esto, Jesús, estamos ya hablando ahora de Jesús en la tierra, se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la multitud, mucha gente lo seguía. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? La gente tiene hambre, llevan todo el día, y si están igual que yo, no hemos comido. ¿De dónde vamos a comprar? Le contestó, pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Una situación de necesidad nuevamente. Tenemos una gran multitud, después nos mencionan la cantidad, pero tenemos una gran multitud. Imagínense estar arriba de un cerro y alcanzar a ver un mar de gente, más o menos. Y había que darles de comer, o Jesús sabía que había que darles de comer. Los apóstoles esperaban que se regresaran a sus casas y encontraran comida en sus casas, pero Jesús sabía lo que había de hacer. Los apóstoles aún estaban confiando en su dinero, para que vean que ni estando con el maestro se aprende tan pronto. Es bueno que Dios es paciente con nosotros. Pero los apóstoles dijeron: ay, Señor, ni sacando las moneditas que traemos, que hemos recolectado en tantos lugares,
y juntándola de todos juntos no vamos a alcanzar. Pero eso no es lo que Jesús estaba esperando que le contestaran, porque tenía todo el día enseñando, todo el día dándoles palabra y diciéndoles cómo es que Dios actuaba y cómo actúa y cómo actuó. Entonces Andrés, que era uno de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés estaba aprendiendo. Pero así que como cuando vas en el examen y estás contestando bien, ya vas bien. Aquí hay un niño que tiene, Señor, ¿qué le costaba decir, tú puedes hacer algo con esto? Pero no dijo eso. Después volvió a su mente, a su visión carnal y dijo: pero esto es muy poquito para tanta gente. En lugar de decirle: Señor, así como tú vienes enseñando, esto se puede multiplicar, o tú puedes hacer algo con esto para que la gente coma. Pero ya iba el caballito y se frenó. ¿Qué es esto para tanta gente? Volvió a utilizar sus ojos carnales en lugar de utilizar los ojos espirituales que el Señor Jesús les quería enseñar a usar. En esta necesidad, en esta escasez, algo va a suceder. Jesús le respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Ahí está la cantidad, imagínense. Yo nunca he visto 5,000 personas en un solo lugar, por eso les dije, imagínense ver un mar de gente, más o menos. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que quieran. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto tan poquito para tanta gente?, dijo Andrés. Pero dice aquí que comieron hasta saciarse. No comieron un pedacito cada quien, porque con un pedacito hay quienes no se llenan, hay quienes tal vez sí. Pero conozco gente que con un pedacito no se llena, ni con un pescadito. Dice hasta saciarse. Entonces, la medida de saciedad de cada persona de esos 5,000 hombres, en otros evangelios menciona sin mujeres y niños, o sea que también había. Entonces, en la medida de saciedad, del más pequeño hasta el más grande, del más flaquito hasta el más llenito, se saciaron todos y sobró. Y ellos recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es profeta que había de venir al mundo. Ojo, también estos venían nomás a ver, porque desde el principio lo menciona, porque habían visto los milagros que hacía, que sanaba a los enfermos, también venían a ver. Y después, cuando fueron alimentados, venían a seguir comiendo. Pero semillas se sembraban. Jesús es lo que siempre dijo: la semilla se lanza. Hay quien la escucha, la cree, confía, la hace. Hay quien se la roba los peces, las aves. La semilla se lanzaba. Venían a ver y después venían a ser alimentados. Pero aquí lo interesante es, punto número 1, Jesucristo estuvo enseñando todo el santo día. Y ni sus apóstoles, uno por poquito, logró pasar esta prueba. Y hubo un jovencito, porque estos peces y estos panes pertenecían a alguien, y él estuvo dispuesto a compartir. ¿Ustedes quién creen que se quedó con esas 12 cestas? Pues esa bendición tuvo que haber sido para el que compartió primero. Esa bendición fue primeramente para esos 5,000, más mujeres, más niños, y de lo que quedó, el que compartió primero, porque es una ley: el que da, recibe. Entonces, aquí vemos en esta otra ocasión, otro personaje que en medio de la necesidad y de una pequeña cantidad de cosas, porque para los ojos de la gente
5 panes y 2 peces, pues no era nada. Insisto, conozco gente que con eso no llena su pancita. Pero para Jesús esto fue suficiente para compartir, para abundar, para saciar y para dar más a quien dio por primera vez, en primera ocasión, que fue este joven. Entonces, la bendición que hay en dar, no hay manera de negarla. Jesucristo lo hizo vivo en frente de sus apóstoles. Dios lo hizo muchísimas veces con el pueblo escogido. Tenemos hambre, Dios les dio maná. Ahora tenemos sed, Dios les dio agua. Ahora queremos carne. Dios lo hizo muchísimas veces. Entonces era enseñarnos a dar para que nosotros no nos duela el codo. ¿Por qué? Porque, insisto y lo repito, cuando nos sentimos cortos o en necesidad o con falta de, nos duele. O es posible que nos duela, que digamos se me va a acabar, y es que es lo último que tengo, y es que se me va a desacompletar. Pero si lo damos confiando en estas promesas, Dios cumple y va a dar abundantemente la medida que nosotros demos. Por último, vamos a leer Proverbios 11:25. Dice: el que es generoso, prosperará; el que da, también recibe. Así de sencillo. ¿Quieres prosperar? Aprende a dar. ¿Quieres recibir? Aprende a dar. Así es. No te vas a quedar con menos, tal vez aparentemente, físicamente, pero Dios se encarga. La situación de la viuda fue bastante visual. Ya no tenía, literalmente, era su última porción. Pero llega la palabra y dame a mí primero. Hazlo y entonces tendrás para ti, para tus hijos y para mí, de aquí a que vuelva a llover. Gracias a Dios, gloria a Dios que esa palabra sigue viva para nosotros ahora, porque al haber creído en Jesucristo hemos recibido todas esas promesas que en un principio fueron dadas solamente al pueblo escogido, porque al recibir el sacrificio de Jesús hemos sido hechos hijos cuando ni siquiera teníamos derecho de la herencia. Gloria a Dios, porque si aprendemos a dar, veremos maravillas al recibir. En tu nombre, Dios, te damos gracias porque sigues cumpliendo esta palabra. Dios, ayúdanos a ser dadores alegres. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que tú nos darás. No confiamos en la gente, no confiamos tal vez en el gobierno, no confiamos, Señor, en muchas cosas, pero confiamos en ti. Tú verás la manera, pero tú, Señor, suplirás cuando nosotros damos. En tu nombre, gracias, Dios. Amén. Y ahora te damos gracias también, Dios. Vamos a cumplir esa palabra en este momento, vamos a ponerla por obra y vamos a darte a ti lo que es tuyo. Vamos, Señor, a darte a ti, vamos a sembrar en buena tierra. Vamos, Señor, a dar nuestros diezmos, sabiendo que tú, Padre, guardas nuestras finanzas, sabiendo, Dios, que tú multiplicas la semilla, Dios. Confiamos en esa palabra, en tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Esa palabra que tú diste en Malaquías, Dios, que dice: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Esa es una promesa más que trata de dar y recibir. En tu nombre, Dios, lo hacemos. Amén. Aleluya. Damos muchísimas gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios trae dirección a nuestras vidas. En el nombre de Jesús estamos llegando a la última parte de este servicio y qué bueno que estuviste allí atento, recibiendo. Nos toca ahora sí poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que
Vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro Dios que tengamos una excelente noche. Si hay algo que quizá te pudiera estar incomodando, te animo, deposítalo en el nombre de Jesús, tus cargas, tus preocupaciones. Hay un salmo que me encanta, desde muy pequeña lo digo, se encuentra en el Salmos 4:8, dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Hoy aprendimos en confiar, principios bíblicos también para tu descanso. Confía en Dios. Si hace mucho tiempo no puedes dormir bien, hoy es un buen momento para que antes de dormir medites en este salmo. Señor, quizá la preocupación me está inundando. Voy a confiar plenamente en ti. Él hará. Eso es fe. En el nombre de Jesús, iglesia, Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. En el nombre de Jesús, sal, emprende, cree, confía plenamente en el Dios que hace milagros, en el Dios que provee, en el Dios que sana. Él es tu sanador, en el Dios que hasta ahora sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Sus promesas, su palabra sigue vigente para todo aquel que cree. Señor, gracias porque sabemos que en ti hay protección. Señor, gracias porque podemos dormir y descansar en paz, sabiendo que tú nos guardas y el maligno no nos puede tocar. Señor, confiamos en ti, eres nuestra confianza y tú nos ayudas y nos has equipado para vencer a este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ha despedido en esta noche. Tenemos una cita el domingo a las 9 de la mañana. Así que alístate en este día para también aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los días que siguen, ten una relación con Él. Al levantarte, al mediodía, al acostarte, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. El Espíritu Santo dirija tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.